Después de vivir unos años en Boston, llegó el momento de la mudanza para regresar a España. Llegamos a Estados Unidos con 2 maletas, pero sin ser muy conscientes de ello, fuimos acumulando un montón de cosas. Trastos de esquí, libros, ordenadores, pequeños muebles, algo de arte, hasta una hamaca hecha a mano que, no sé en qué momento de debilidad mental, compramos en México. Podríamos dejar todo en Boston, o bien traernos todas las cosas. Como suele suceder en otras situaciones de la vida, buscamos un equilibrio, un punto en el que nuestra conciencia se encontrara cómoda sin traicionar demasiado a las opciones extremas. El punto de equilibrio lo encontramos en un contenedor de pequeño tamaño que se enviaba por barco. Se pagaba por centímetros cúbicos. El contenedor tendría unos 2 o 3 metros cúbicos. El día que tocó seleccionar lo que metíamos en ese contenedor, nos sentíamos como Noé seleccionando los animales para su arca. Como cabría esperar, el contenedor se quedó pequeño, pero lo llenamos hasta el último centímetro cúbico y lo enviamos a España. Lo enviamos por la vía lenta, más barata, que tardaba unos 6 meses. También te digo que después de 3 meses ni me acordaba del contenedor, y que si hubiera caído al mar, nuestras vidas hubieran seguido igual, incluso más livianas, pero lo de acumular cosas en la vida es otro tema. Te cuento esto porque en ese contenedor tan preciado entraron unas revistas de National Geographic que sobrevivieron a la criba de lo que queríamos que nos siguiera acompañando en nuestras vidas. Y creo que estas revistas se quedaron con nosotros por sus infografías. Mapas de migraciones de humanos y de animales, pirámides mayas en las que se veían sus entrañas, las rutas para subir al Everest o los paisajes de Marte. La cultura que se adquiere se mantiene, pero el conocimiento de los detalles se desvanece con el tiempo, y ahí están las infografías para recordarnos información rápidamente con imágenes y gráficos intuitivos. En este episodio charlé un ratico con Heber Longas, un biólogo bioquímico que decidió apostar por aquello que le apasionaba, que era contar la ciencia con infografías. Heber lleva más de 20 años de experiencia en el campo y durante unos años trabajó para el periódico El País. Podría relajarse y vivir de su trabajo plácidamente. Sin embargo, se ha vuelto como un activista de la infografía, convencido de que, en el gran reto de acercar la ciencia a la sociedad, la infografía es un arma de gran potencial que aún no se usa lo suficiente. Su activismo es incansable. Escribe newsletter a diario, da clases y organiza cursos. Algo que puede parecer agotador. Pero Heber tiene una ventaja. El viento le sopla a favor, porque tiene razón. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. A la tercera he aprendido cómo se pronuncia tu nombre. Heber. Ha sido rápido. Heber Longas. Eso es. Estoy encantado de estar aquí contigo y hablar de algo muy relacionado con la ciencia, que está dentro del sector de la ciencia, que es la infografía científica, y que quizá le puedas dar una idea o una pista de qué hacer con su vida científica a gente que a lo mejor está atascada haciendo otras cosas. Puede ser. Vamos a intentar. Es una posible salida. Y digo que puedes quizá motivar a alguien para que pruebe esto o inspirar a que la gente haga infografías, porque te conozco muy poquito. Nos hemos cruzado unos mensajes, hemos hablado ahora unos 15-20 minutos antes de empezar esta conversación, pero ya intuyo que eres una persona muy apasionada, creo que sí, y una persona perseverante y persistente, y esas son 2 armas fantásticas, primero para desarrollar tu carrera y segundo para
convencer a otros de que es un buen camino. Efectivamente, yo creo que es porque nací en Zaragoza. Y bueno, algunos lo llaman ser cabezón, yo lo llamo ser efectivamente persistente y perseverante, ¿no? Y buscar, cuando algo te gusta, pues ir a por ello, cueste lo que cueste y sin parar. Es verdad eso que se dice de los maños de cabezones. ¿Tú realmente lo percibes eso en tu entorno? No lo sé, yo es que en realidad soy navarro, ¿eh? Nací en Zaragoza, siempre hago esta broma, nací en Zaragoza un poco de rebote porque mi familia estaba allí, pero bueno, toda mi familia es navarra y he vivido en Navarra hasta los 18. Así. Bueno, tienes la cabezonería en los genes, digamos. Sí, digamos que la tengo ahí en los genes o en la proximidad, porque al final Navarra y Aragón está cerca. No lo sé. Yo he salido así y ya está. No me preguntes por qué. Bueno, la cabezonería suena un poco raro o mal. A mí me gusta más la perseverancia. Sí, es algo muy imposible. Efectivamente. Yo creo que una cosa es ser cabezón y en verdad que en lo que no corresponde. Pero cuando tienes una idea, ir a por ella, me parece que es súper saludable y necesario, ¿no? Hombre, si hay que rectificar, pero se rectifica. Pero yo, por ejemplo, para empezar en infografía, yo estudié biología y dibujaba y quería husmear en el mundo de la infografía, que a duras penas sabía lo que era. Sabía que era hacer cosas con ordenador, pero sabía que se explicaban cosas, sabía que era visual aquello. Fui a la Facultad de Periodismo, me enteré de que había algunas asignaturas relacionadas con eso, pues de diseño, de infografía, y dije, yo quiero hacer estas asignaturas. Y yo estudiaré biología y bioquímica, ¿no? Que hice como esta doble licenciatura, que ahora no sé si es posible hacerla, pero bueno, en aquel momento la hice. Y en el último año yo quería hacer asignaturas de periodismo y me dijeron que no. Estas asignaturas no están ofertadas para... Pero salió ese maño que dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no me dejes hacer esas? Si a lo mejor son de las que más voy a vivir. Sí. Efectivamente así ha sido. En ese momento no lo sabía, pero lo intuía, ¿no? Y yo me empeñé. Hablé con los profesores de las asignaturas para pedirles permiso, con el jefe del departamento en cuestión. Hablé con el decano de ciencias y con el de la Facultad de Periodismo. Lo tenía todo aprobado y cambiado de decano en el periodismo y tuve que hablar con el otro, chupé pasillos hasta que me dieron aquellas asignaturas porque me empeñé y efectivamente me han servido muchísimo. Si hiciéramos el símil de una carrera relacionada con la ciencia como subir una montaña, hay una serie de caminos que están muy pisados y tú dijiste... Pues mira, voy a ir por aquí en medio, pues ya es el camino. Eso es por donde los cortados más escarpados y por donde las zarzas con pinchos, por ahí. Otra muestra de perseverancia, imagino, que sería entrar a trabajar en el país haciendo infografías. No tuvo que ser un camino fácil, ¿no? Pues fíjate que eso fue más sencillo de lo que yo me esperaba. Porque uno de los profesores de la asignatura de infografía era infografía de prensa, Lo de infografía científica, esto me lo he inventado un poco después. Sí. Y yo era infografía de prensa, pero bueno, es que la infografía se ha desarrollado en los medios de comunicación y ahí es donde estaban todos los infografistas. Y yo me enteré de que era explicar cosas de manera visual y dije, joder, es que esto es lo mío. Porque a mí dibujar siempre me ha gustado, pero mezclar el dibujo con la pedagogía, digamos, con explicar cosas y dije, pues podré explicar temas de ciencia. Pero de momento voy a aprender. Y entonces... Como te decía, uno de los profesores era el redactor jefe de infografía en El País. O sea, tuvo una potra ahí tremenda, una suerte estupenda. ¿Y le diste mucho la brasa para...? No te creas. No, la mayor parte de la gente que estaba en esa asignatura, digamos que yo jugaba con ventaja, porque casi todos los que estaban en esa asignatura eran periodistas que se la cogían porque era una típica asignatura que no era muy difícil. Sí. Y yo era el que se había peleado para que venía de la Facultad de Ciencias y le bajaba casi con la bata de laboratorio todavía y iba ahí a esa asignatura y me había peleado con todo el mundo para poder hacerla. Y luego los periodistas en general no querían pedir prácticas en la sección de infografía porque ellos quieren escribir. Y yo les decía, para trabajar en esto, ¿qué hay que hacer? Y me dice, pues aprende no sé qué programa. Se lo aprendí y luego dijo, pues lo ideal sería hacer unas prácticas. ¿Cómo hago unas prácticas? Yo estoy buscando gente, si quieres. Fue muy fácil, no sé. Y nada, me cogieron en prácticas ese verano y allá por el 2001. Y cuéntame alguna anécdota del país. Tiene que ser alucinante, ¿no? Vivir la redacción del país por dentro. Fue muy interesante, claro. Yo venía de la Facultad de Ciencias y sabía lo que era un laboratorio. No tenía ni idea de lo que era una redacción de un periódico.
Yo, vamos, pensaba que eran departamentos aquello y eran secciones, ¿no? Bueno, no entendía muy bien de qué iba. Cuando llegué ahí, el primer día me sentía un impostor totalmente. ¿Qué hago aquí y tal? Y el primer día nada más llegar, mi jefe, que era el único que conocía, estaba de baja paternal. Y dije, estupendo, me han dejado aquí con el culo al aire. Y el resto de compañeros, pues bueno, me dieron la bienvenida. Y uno me preguntó, bueno, ¿y tú qué has estudiado? Y dije, joder, mancho, la primera en la frente. O sea, nada más llegar, me acaban de desenmascarar que no soy periodista. Y me dice, ¿has estudiado periodismo? Y le dije, no. Y me dijo, pues mejor. Y yo me quedé un poco extrañado. Me dice, ¿qué has estudiado? Yo estudié biología. Y dice, macho, nos vas a venir de maravilla para los gráficos del genoma humano, que era lo que se llevaba entonces, porque no nos entendemos ninguno. Y allí fue como que, bueno, se me iluminó una bombilla y dije, claro, o sea, que realmente estos pobres están perdidos con ese tema. Y la verdad, el gráfico del genoma humano, cada vez que hablaban de eso, publicaban siempre el mismo. Sí, lo cambiaban un poco de aspecto, pero publicaban lo mismo porque no sabían. Y aquella noticia también era un poco difícil de entender porque a nivel científico era algo alucinante. Es decir, sabemos todas las letras, bueno, o casi todas las letras del genoma humano, porque cuando se publicó el genoma humano en realidad era como un draft, era un borrador del genoma humano, pero sí, bastante completo. Pero habría que decirle a la gente, esto es alucinante y todavía no sabemos para qué sirve. ¿No? Sí, yo no sé si los periodistas éramos muy... Igual nadie era muy consciente de todo lo que faltaba todavía por profundizar. Bueno, los periodistas a veces hacen un poco lo que pueden, ¿no? Sí. Hay sectores en los que el periodista tiene muy mala fama, pero bueno, yo la verdad que me he encontrado con gente muy capaz y con muchas ganas de enterarse de las cosas y de comunicarlas bien y de explicarlas bien. Siempre dentro de la limitación que tienes de tiempo, ¿no? Que es que en una tarde tienes que hacer todo. El país tiene muy buena tradición de cuidar bien la ciencia. Es verdad que otros periódicos ahora también la están tratando bien, pero el país tiene como subcontratado esta parte de ciencia de alguna manera con Materia, ¿no? Que es una agencia o algo así. Bueno, es una relación curiosa donde Materia está dentro de la redacción. Sí. O sea, que sí que es verdad que es una empresa externa, pero la jefa de Materia es redactora jefa del país, está contratada por el país, y aparte tiene su propia agencia, y los que trabajan ahí son periodistas, son buenos periodistas especializados en ciencia, y trabajan codo a codo con la redacción, los que quieren, porque algunos trabajan desde casa. Entonces no es la típica relación de una subcontrata que está fuera y que se va a su bola. Vamos a contar un poquito dónde estamos. Estamos en una especie de pecera, sí, que está muy bonita, es con paredes acristaladas a ambos lados. Al otro lado hay aulas y esto es un edificio antiguo que es un campus de la Universidad Pompeu Fabra, donde tú de aquí a una horita y pico vas a dar una clase, que es una clase de 3 horas. Sí, pobres. Bueno, cuéntame, ¿qué le vas a contar en estas 3 horas y a qué curso o a qué especialidad le vas a dar? Pues es un máster, la Pompeu Fabra tiene un máster de comunicación científica que es bastante, lleva muchos años, ¿no? Y es bastante conocido. Un máster de comunicación científica que van científicos que quieren comunicar o periodistas que quieren comunicar ciencia, un poco de todo, ¿no? Y yo doy una asignatura de infografía científica, no podía ser otra cosa, y les doy 3 horas. Y es una introducción en la que les intento explicar los tipos de infografía que hay, intento sacarles de la cabeza esa visión decorativa que algunos tienen, ¿no? De que la infografía es para hacer bonito. Y bueno, pues, la infografía cuanto más bonita sea, mejor, como todo. Pero lo importante es que cuentes algo, que lo expliques, que la gente te entienda y que la gente vea una infografía y salga de ahí sabiendo algo nuevo, con una curiosidad en la cabeza, con una inquietud nueva y con una nueva perspectiva. La estética es un elemento más. Sí, pues eso quiero contar. Yo estaba pensando sobre esto de las infografías y hay 2 cosas. Una es lo que tú dices, este primer impacto visual de qué bonita. Claro. Después, qué bonita y la entiendo, pero creo que hay un tercer nivel y es qué bonita, la entiendo y la recuerdo. Acordarte de eso. Yo tengo infografías en mi cabeza que todavía las recuerdo y yo creo que esas son las buenas, las que al final
han dejado una huella y acudo a ella mentalmente para recordar cosas, ¿no? Una que fue muy célebre fue esta del país en la época del COVID, de cómo te podías contagiar dependiendo en qué zona del restaurante estuvieras. Era una como contando un caso de lo que llamaban super spreader, ¿no? De una persona que estaba contagiada y a quién contagió en el restaurante y a quién no. No sé si recuerdas. Perfectamente, sí. Yo en esa época ya no estaba en el país, pero bueno, pues conozco a María Mozapra, que es quien, si es una infografía que tú dices, sí es quien la hizo, que también es de Navarra, sí, cierto. Pero es verdad que fue una época en la que, bueno, y creo que todavía perdura ese interés de la gente por saber más de ciencia. O sea, ha sido un empujón a la comunicación científica en España, bueno, en todo el mundo, y también a la infografía, porque había muchas cosas que explicar. Había muchas dudas, había muchos temas que no se estaban explicando bien desde la política, había medidas que no entendías muy bien por qué se hacían y tal. Entonces, bueno, esa labor de explicar temas que de otra manera, bueno, pues el traducir todo eso a un lenguaje asequible, visual. Pues hubo una de esas infografías, no sé si es exactamente la que tú dices, pero hubo una que hicieron en el país que se llevó un montón de premios y que fue la noticia más vista de la historia del país. Sí. Una infografía. Porque que se tradujo a distintos idiomas y todo. A un montón de idiomas, claro, porque vieron que era hasta un servicio público, ¿no? Porque explicaba a la gente aquel tema que no nos estaba entrando en la cabeza, que se transmite por el aire. Yo de infografía no entiendo mucho, pero que vaya por delante, que obviamente eres muy bueno en esto. Eso es evidente. La gente, en cuanto te busque en Google y vea tus infografías, verás que son muy buenas. Aparte doy fe porque unos estudiantes de mi laboratorio hace unos años hicieron un curso contigo. Sí. Carmen, Dimitri y David. Y hicieron una infografía guapísima, así tipo cartel, que la tenemos enfrente del laboratorio, que está súper chula. De los gusanos, ¿no? Sí. Y creo que le hicieron en una semana. O sea, sí, claro. Les explicaba diferentes maneras de estructurar la información, porque yo una cosa que cuento siempre es que lo importante en la infografía es gente que piensa en una infografía y dice, a ver qué ilustración pongo, qué dibujo pongo. Lo primero que piensa en la imagen, y no es eso, es justo al revés. No, lo primero que tienes que pensar es el mensaje que tienes que comunicar, que tienes que explicar, qué quieres contar, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, pues les explicaba, ¿no? Como primero tienes que pensar qué es lo que quieres contar, luego vas organizando, luego vas viendo diferentes tipos de infografía que se pueden combinar entre sí, para crear una narrativa y estructurar la información, y luego ya lo haces atractivo, lo haces visual, con ilustraciones que coges en diferentes aplicaciones web, o ilustraciones que haces tú, ¿no? Y en este caso es una mezcla. Y claro, les expliqué todo ese paso a paso. Y una vez que tú ya entiendes ese paso a paso, tampoco es tan complicado hacerlo. No es quizá las que yo hago, que son muy artesanales, hechas todo por mí, todas las ilustraciones hechas por mí, todo nuevo, ¿no? Digamos, pues sí que te lleva bastante más tiempo. Pero cuando tú puedes tirar de bibliotecas que hay, unas que tienes células, que tienes gusanos, que tienes placas de Petri, tienes cosas así, lo más complicado es pensar la idea. Entonces, pues, ellos ya tenían muy claro cómo estructurar la información, y una vez que se pusieron, lo hicieron, la verdad, que bastante rápido, y fue chulísimo. Algo que puede chocar es que, como digo, tú eres muy bueno haciendo infografías, tienes mucha experiencia, pero te dedicas a enseñar a la gente a hacer infografías. Aparte, creo que tienes cursos en tu página web donde la gente puede aprender, digamos, tus secretos. Y claro, eso a veces es un poco contrasentido, porque dices, si él tiene el know-how o sabe esos secretos, si los comparte, está perdiendo un poco poder. Pero luego estaba pensando en personajes tipo Arguiñano. Dice, hostia, bueno, Arguiñano cocina de puta madre, pero cuenta un montón de cosas y lo cuenta todo. Y yo, si me lo puedo permitir y tengo pasta, voy al restaurante de Arguiñano a que me haga la comida y no me leo su libro. Claro. Desde el punto de vista del negocio, esto es algo que todo el mundo se plantea, ¿no? Bueno, yo tengo unos conocimientos y empiezo vendiendo servicios, ¿no? Pues hago infografías para empresas y, bueno, pues obviamente inauguras un superordenador que vale millones, pues contratas a un profesional para que te haga una infografía que salga en todos lados.
o una empresa muy tecnológica que tiene una patente de no sé qué, pues es lógico que me contrate. Pero luego dices, a ver, pero es que yo a ciertas personas no llego. Por ejemplo, una persona que está haciendo una tesis y que quiere poner buenas figuras de su tesis, porque cada vez la gente joven cada vez valora más que las tesis sean bonitas o que los papers tengan figuras atractivas, que se entiendan bien. Cada vez la gente joven lo valora más. Y yo a esos no estaba llegando, porque no podían contratarme, ¿no? Entonces digo, ¿qué puedo hacer para llegar a esas personas? Digo, pues cursos online, en los que el que se apunte, pues le explico no todo lo que sé, porque tampoco vas a machacar ahí con todo. No, pero bueno, lo más importante, las ideas principales, todo bien estructurado, bien organizado, y así, pues lo que haces es que la información llegue al adolescente. También va a ser mejor desde el punto de vista egoísta, pero luego aparte creo que es bueno para la ciencia. Claro, tú compartes eso con gente que no está tan especializada. Ya estaba pensando, entre los profesionales, ¿tenéis congresos o reuniones donde también sois abiertos a la hora de compartir estas cosas? Por ejemplo, imagínate que alguien que tú sabes que puede ser una competencia tuya, se apunta a un curso tuyo. Sí, lo he sabido, y no me da. Quiero decir, ha habido gente que se dedica a ver infografías, a lo mejor no de ciencia. Sí. Pero que se han apuntado. Disculpa, una cosa, ¿en esa área de estudio dónde está? ¿En esta laptop? Pues no somos del que nos van aquí el primer día. Gracias. Nada. Bueno, nos han cortado aquí intervención en el podcast de vida espontánea. Bueno, me contabas que había gente profesional que... Sí, infografistas. ¿no? Infografistas. Hay infografistas que a lo mejor hacen infografías de todo tipo y que se han apuntado a mi curso pues para aprender más, como yo me he apuntado al curso de otras personas. Claro, yo creo que eso está guay, ¿no? Y haber estancias en otros centros de investigación para aprender cosas de otros. Claro, yo tengo muchos libros de infografía. De infografía científica, la verdad que es poco y tanto, ¿vale? O sea, no hay mucha gente que se dedique a eso. De hecho, yo... cuando dejé el país, sí estuve en el país, también estuve en el mundo, pero cuando dejé el país, me fui de Madrid, me fui a vivir a Asturias y emprendí, ¿no? Trabajar por libre y dejar de trabajar en prensa porque estaba un poco quemado del ritmo de la prensa y también de vivir en Madrid y también de no poder hacer todo el día infografías de ciencia, que es lo que me gustaba a mí. Sí. Y entonces dije, ¿y ahora qué soy yo? Y entonces dije, pues infografista científico. Ese fue el tercer paso escarpado en tu carrera. Hemos dicho el primero, coger esas asignaturas que no te tocaban, el segundo, entrar en un lugar como el país, y el tercero es este que me comenta, que es decir, bueno, ahora me lo monto por libre, me voy a un pueblo de Asturias y desde ahí curro, ¿no? Sí. Pero bueno, ya se puede decir que has llegado arriba de la montaña. No, hay más montañas siempre. Ahora puedes hacer otro 8.000, pero si 8.000 te lo has terminado. Estás establecido, puedes decir que puedes vivir de esto. Sí, de hecho, yo nunca he tenido mentalidad de emprendedor. Hay gente que es emprendedor como desde que nace, o a lo mejor es porque en su familia lo han mamado mucho, ¿no? Yo, lo cierto es que mis padres son funcionarios, mi padre es médico, mi madre enfermera. Bueno, era tan jubilados, pero siempre contratados por el Estado, ¿sabes? Por el gobierno de Navarra. Y yo esa mentalidad de eso de emprender, ni se me había ocurrido. Pero estando en el país me empezaron a llamar gente. Me di cuenta y dije, a ver, hay una demanda. Hay una demanda de gente que necesita explicar temas súper complejos de ciencia o de salud o de tecnología y que no encuentra un perfil de una persona que sepa hacer infografías o presentar las cosas de manera atractiva y clara, pero que entienda lo que tienen que contar. Ese era un poco el limitante, ¿no? Porque si tú vas a un diseñador, o incluso a un infografista que no sabe mucho de ciencia y le dices, yo quiero que me expliques este paper, te dirá, pues es que si yo no lo entiendo no lo voy a poder explicar. En el mercado faltaba ese perfil, que es el que tengo yo, de yo sé cómo comunicarlo visualmente, pero también lo entiendo. Y o hablar contigo, no voy a ser experto en lo que hace todo el mundo. No. Pero si yo me pongo a hablar contigo de tu investigación, pues la entenderé. Una preguntita que tenía yo aquí apuntada es ¿cuál es la diferencia
entre un infógrafo, que sería lo que tú eres, un ilustrador y un diseñador gráfico. Toma ya. Mira, a veces la frontera es muy difusa, ¿vale? Sí. Te voy a contar como lo teórico, aunque luego se va a mezclar. El diseñador gráfico, digamos que estructura los textos, imágenes, o sea, te maquetaría un póster, te maquetaría una revista, te maquetaría un cartel, una invitación, una tarjeta de visita, ¿vale? Organiza los textos, los distribuye, normalmente los textos se los dan. Entonces él da forma a algo que le pasa, ¿verdad? Un buen diseñador me diría, bueno, no es del todo así, y es correcto. Un buen diseñador también intervendría de otros elementos, a lo mejor diría, vamos a darle una vuelta a este texto, o a lo mejor participaría en el proceso creativo desde que los textos todavía no están escritos. Pero bueno, básicamente es un poco eso, ¿no? Un ilustrador, pues hace ilustraciones, hace dibujos, en los que pueden ser dibujos más creativos, más interpretativos, o pueden ser dibujos más científicos, en los que, bueno, estoy dibujando un corte de un cerebro, en el que se ven estas estructuras. Y el infografista es una cosa un poco rara, porque el infografista es, bueno, como te he dicho, la infografía nace del periodismo, ¿no? Entonces, los primeros infografistas eran periodistas. Entonces, el infografista lo que hace es entender una información y contarla, pero no con textos, sino con una mezcla entre diagramas, gráficas, ilustraciones también, todo también con buen diseño, o sea que tiene que saber un poco de lo que hace el ilustrador, tiene que usar también lo que hace el diseñador, también tiene que controlar lo que hace el periodista, porque tiene que sintetizar la información, condensarla, explicarla bien, etc. Entonces es una especialidad que pica un poco de ilustrador, pica un poco del diseñador y otro poco del... Porque tú eres un poco ilustrador porque te gusta dibujar también. Mucho. Sí. A mí esa parte de hacer las ilustraciones me encanta. Pero yo no me considero ilustrador. Yo nunca hago ilustraciones simplemente para hacer bonito. Una ilustración solamente del corte de la cabeza. No, yo lo que hago es una ilustración del corte de la cabeza porque estoy explicando un tratamiento con electrodos para... yo qué sé, para detener los temblores propios del Parkinson. Entonces, dentro de esa narrativa que yo estoy contando, de que el paciente de Parkinson tiene unos temblores y que se generan en no sé qué núcleo del cerebro y hay un electrodo que lo pincha y entonces deja de temblar y puede tener una vida normal, dentro de esa narrativa, pues me toca meter una ilustración del cerebro. Sí. Pero no la meto porque sí, sino que tiene una función comunicativa. Y para ser un buen infógrafo o infografista, las dos. ¿Tú cuál crees que es la característica más irrenunciable? ¿El gusto por la estética? ¿La capacidad de abstraer? Lo cual es difícil aquí. Habrá gente que tenga un gusto exquisito, pero que no puede abstraer las cosas. Entonces mal asunto. Claro, hay gente que abstrae, pero qué pájaro más feo, más dibujado, ¿no? Claro, pero fíjate que yo conozco grandes infografistas que no saben dibujar. Porque tienen sus trucos, sus recursos, o hacen... colaboradores, ¿no? También. O utilizan colaboradores, o hacen un tipo de infografía muy centrada en la visualización de datos, o con ilustraciones muy geométricas y muy sencillas que en realidad no necesitas saber tener mano dibujando. Todo se aprende, también se aprende a explicar, se aprende a tener gusto. Yo creo que lo más importante es tener ganas, fíjate. Ganas, pasión y a lo mejor una ayuda, ¿no? Sí, pues que te explique cómo es. O sea, yo por eso doy cursos y en los cursos pues hay mucha gente que no tiene ninguna de esas habilidades que dices, en principio parece, pero que luego se va poniendo y te empieza a enseñar las infografías, mira que he hecho y tal, y dices, ostras, tío, muy bien, ¿sabes? Porque lo cogen con ganas. Eso es lo principal. Yo los que se apuntan a mis cursos que se les ve con ganas, que entran muy emocionados y tal, pues esos deben hacer infografías buenas
Hay una correlación, ¿no? Sí, es que yo creo que va un poco con todo, ¿no? Pues eso, el ser apasionado que decías al principio. He visto por ahí una foto tuya con una cámara de fotos también, que esto va un poco relacionado con la estética. Y lo de la cámara de fotos tiene pinta de no ser algo ocasional, porque de fotografía también entiendo un poquito y veía el objetivo que llevabas y he pensado, el pájaro este le ha tenido que pegar a la fotografía duro también, porque la lente está blanca de Canon. Un 100-400 para hacer fotos de pájaros, pero ahora lo tengo un poco abandonado eso. Pero era algo totalmente amateur, o sea, no... Bueno, el equipo era... de los me costó lo suyo. Pero bueno, era porque me gustaba. O sea, yo iba al campo y trataba de hacer fotos a pájaros y también solía viajar con furgoneta camper. Sí. Y solemos dormir por monte. Y entonces, bueno, pues me levantaba por la mañana y hacía fotos a bichos, ¿no? Pero nunca he tenido una foto. Yo soy todavía aficionado a la fotografía y cuando voy por ahí me quedo mirando a las lentes de la gente. A ver, por ejemplo, si lleva Canon, a ver si tiene el anillito rojo. Porque si lleva el anillito rojo en la lente es que es cara luminosa, entonces mi respeto hacia esa persona. Pero si lleva la lente del kit, ahí ya no tanto. Yo la tengo más abandonada que para qué, porque, bueno, tengo menos tiempo y con los hijos y todo eso. Bueno, ahora que me has dicho lo de la furgoneta, explícanos lo que es la furgoteta. Qué bueno, tú. Así que has hecho una gran inversión. Una vez que teníamos un equipo de invitación aquí en este podcast. La furgoneta es un blog que, bueno, ya no es un blog, ¿no? Es una página que lleva principalmente mi mujer. Pero bueno, como es una página familiar, pues salgo yo por ahí, ¿no? Ahí dentro creo que salgo con el objetivo Canon en alguna aspecto. Igual lo he visto ahí. Sí, y sí, pues es un blog que abrió cuando tuvimos una hija. Y hace muchos años ya, tiene 12 años la quería. Y bueno, pues no encontraba mucha información sobre cómo viajar en furgoneta camper con bebés, ¿no? Qué bueno. Y dije, pues lo voy a hacer yo. Dijo ahorita, y ya está. En Cortan Impretosa se metió ahí. Y ahí porque hacéis, ¿no? Aparte de una guía de cómo viajar, hasta cursos y todo. Sí, también. Porque hay gente que está muy... Digamos que esto no está tan... O sea, no le dedicamos tanto tiempo, ¿no? Porque es una cosa como un complemento, casi un entretenimiento. Pero sí que tenemos un curso por ahí, porque hay gente que entra en el mundo camper y no tiene ni idea. Y luego hay gente que viaja con furgoneta camper y de repente tiene un hijo y ya no viaja. Claro. Y eso nos pareció un drama. Porque anda que no solo pasando en los niños. Claro. Bueno, me parece genial, porque cuando se tiene un hijo parece que a la gente se le acaba el mundo y el tiempo del ocio y es como un letargo, ¿no? Y esa posibilidad de salir con la furgoneta al campo me parece genial. Bueno, a los críos les encanta. Y tú has hecho un movimiento en tu vida de, después de muchos años vivir en Madrid, irte a un pueblecito de Asturias. Eso es algo que todo el mundo, más o menos, todo el mundo que vive en una gran ciudad lo tenemos en nuestra mente y lo postergamos casi que para la jubilación, aunque nos gustaría hacerlo mañana mismo. Ya. Tú no te arrepientes de ese movimiento, ¿verdad? Para nada. Igual me arrepiento de no haberlo hecho antes. Pero sí, ese fue, bueno, lo que dices, el otro camino escarpado, ¿no? Que tomé. No por el irme al pueblo, que eso fue facilísimo, sino que lo complicado fue el tema de, bueno, pues yo estoy en el país, estoy contratado con gran nómina, contrato indefinido, la vida asegurada, buen sueldo además, y lo dejo. Venga, ahora voy a buscarme la vida, ¿no? Y sí, antes tenía pues esos clientes que te contaba, ¿no? Que me llamaban y tal, pero era una cosa, en realidad era una cosa ocasional. De vez en cuando hacía cosas, pero no como para vivir de eso. Y además, pues siendo una familia, siendo 4, y en ese momento trabajaba yo solamente, dejo de trabajar y esa presión me ha venido muy bien para el emprendimiento, ¿no? Porque tuve que ponerme las pilas. Y la verdad es que cobré el pago un mes solamente. El mes que sí que fue para mudarnos y organizar la casa y no sé qué. Y dije, venga, ya está. Yo ya tengo proyectos y ya empecé a facturar. Y bueno, desde el principio
he sido rentable desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. Y me he mantenido y cada vez mejor. Sí. Pero no es fácil, no es un camino fácil. En este tipo de trabajos creativos, cabe la posibilidad de que tú te regules el tiempo como quieras, pero luego he escuchado, por ejemplo, a escritores que tienen trabajo creativo que dicen, no, yo me levanto, desayuno y a las 9 estoy sentado escribiendo, me levanto a las 2, o sea, como que eso lo estructura mucho a pesar de ser un... Sí, yo soy de esos. O sea, creo que el mito igual del creativo que va improvisando con una vida desordenada y no sé cuántos, yo creo que no, por lo menos me encaja conmigo. Y bueno, por lo que he ido leyendo, creo que no termina de ser así. Es mejor, a mí me resulta mejor tener un horario marcado, entre otras cosas porque si eres pues, un profesional independiente, ¿no? Estás por tu cuenta, el peligro es que estés trabajando todo el día. Eso es una cosa a la que tiendes de manera casi voluntaria, tienes el ordenador ahí en casa y tú estás trabajando mañana, tarde y noche. Y el único freno para eso es la familia muchas veces. Claro, pues eso no puede ser. Entonces yo me levanto pronto y suelo terminar de trabajar a las 3 o así. Y este año que por temas de logística familiar a las 2 tengo que ir a buscar a las niñas al cole, pues antes. A veces saco una hora por la tarde para compensar ese rato que me he quitado, pero otras veces no. Pero sí que soy muy, muy organizado. También con la manera de trabajar. Este proceso de trabajo que te decía, también siempre lo hago igual porque he visto que funciona mucho mejor. El cliente está más satisfecho, la infografía final también queda mejor. Dentro de ese proceso hay espacios para la creatividad, pero digamos que están como marcados. Dice, venga, ahora sé creativo en la manera de contarlo, ahora sé creativo en la manera de dibujar. Y ahí pruebas y te lo pasas bien. Pero el proceso de trabajo tiene que estar un poco organizado, porque si no, para mí no funciona. Tampoco quiero ser aquí sentado de doctrina porque no lo sé. Veo que andas siempre con una libretita en la mano, porque quizá, aunque tú acabes a las 3, a las 6 de la tarde estás en el parque con tus hijas y se te ocurre cómo cerrar una infografía, ¿no? Por supuesto. Hecho más. Sí. Tú estás... Es verdad que físicamente no estás trabajando, pero tu cabeza está ahí. Bueno, se le ocurren cosas. Yo antes decía, voy a ver si dejo de pensar en temas de trabajo, ¿no? Pero lo que he descubierto es que tampoco pasa nada. Es bueno. Lo malo es cuando los temas sobre los que piensan son obvios. Es decir, no tengo dinero, este cliente que me está tocando las narices, si son problemas, entonces no es bueno. Porque estás obviando y estás preocupado. Pero cuando son cosas creativas, que dices, yo por ejemplo escribo una newsletter, ¿no? Y en la que hablo de fotografía, de comunicación, de la ciencia y tal. Y se me ocurren ideas en cualquier situación. Entonces, pues cuando se me ocurre una idea, la apunto y no pasa nada, no me importa. Porque es bueno, porque luego llego, me siento a escribir esa newsletter, tiro de la lista de ideas y digo, bueno, esta que se me ocurrió el otro día en Barcelona. Sí, incluso te puede hacer hasta más feliz, ¿no? La siguiente hora tienes una sonrisa que igual tu mujer no sabe por qué y por qué. Sí. Y lo mismo con las infografías. A veces tengo una infografía que estoy bloqueado, no sé cómo rematarla y en un momento dado, pues se me ocurre, estoy por ahí y digo, y así lo voy a hacer. Sí. Tu página web que se llama Fundamentium. Eso. Aunque también pueden entrar, si alguien quiere cotillear lo que es la infografía, infografiacientífica.com y es mucho más fácil. En esa página web, ahora mismo, tú eres el protagonista principal, digamos que tú eres tu marca, tu reputación, digamos, en el campo y tu trabajo es tu marca. Pero me estaba acordando de un amigo que estuvo aquí hace unos años estudiando diseño en Barcelona, hizo unas prácticas en el estudio de Mariscal. Y él lo que decía es que ahí tenía un ejército trabajando para él, y el Mariscal al final pues ponía un detallito o una idea y tal, y claro, la marca Mariscal, que bueno, es alucinante lo que ha movido ese hombre. Sí. Obviamente debe ser un gran artista y tal, pero digamos que saltó a la fama por el perro Kobe. Entonces, todo esto venía porque estaba pensando ver en algún momento en la proyección de su carrera, está pensando en algo así, como un estudio en el cual la gente diga, mira, si se lo encargamos este estudio, aunque no sea él personalmente el que lo hace, va a ser un sinónimo de calidad.
Claro, bueno, de hecho algunas veces sí que lo hago. Hay algunas veces que hago infografías en las que la parte de ilustración no la veo, la hace mi ilustrador. No siempre, porque ya te digo que a mí me gusta hacer las ilustraciones, pero muchas veces es que no llego directamente, y también hay veces que hay ilustradores mucho mejores que yo y no tengo ningún complejo en reconocerlo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues esto, yo hablo con el cliente, hablo con el científico, entiendo el tema, planteo la infografía, la estructuro, la organizo, narrativa, no sé qué, y luego ya lo que es la parte de ilustración, pues digo, venga, hazmela tú. Lo que pasa es que suelo, no sé si es lo que hace Mariscal, no lo sé, pero yo sí que suelo decir, oye, mira, quiero que me hagas la ilustración que he boceteado, pero hazmela con este estilo, con estos colores, o sea que yo sí que suelo estar encima, ¿no? Para que, porque me parece que también la imagen, aparte de que tenga que quedar bonito, también tiene que, bueno, pues muchas veces intento que tenga un estilo o que sea parecido a la imagen de marca de esa empresa. En fin, yo suelo controlar bastante el trabajo. Claro, es que claro, ahora con el teletrabajo o con los nómadas digitales, en realidad tú no necesitas tener una oficina con 5 personas que trabajen para ti. Bueno, claro, tener en cualquier parte. Yo trabajo desde mi pueblo, en un despacho en mi casa, y ilustradores a los que a veces les cago cosas, trabajan en su casa y ya está. ¿Sería esa para ti la situación profesional ideal? Tener, por ejemplo, 10 personas en nómina produciendo infografías. No. Te lo digo porque a mí me generan dudas, ¿no? Que a lo mejor te genera un estrés adicional. Eso no quiero, pero yo creo que hay otras maneras de crecer como empresa, ¿no? Pues cobrar más, hacer más formaciones, vender productos, no sé, cosas más escalables. Es verdad que yo ahora tengo una limitación de crecimiento en el sentido de que soy yo, todo pasa por mí, aunque yo delegue las ilustraciones, pues hay gran parte que hago yo. Y eso ahora mismo me limita en crecimiento, pero no quiero crecer a costa de tener que gestionar a 10 personas. No me da la gana, no me apetece. No quiero convertirme en un gestor de equipos. Quiero ser un infografista, hacer mis ilustraciones y disfrutar de la vida. Y bueno, ya un poco por terminar, no quiero que esto suene como un podcast comercial de contraten los servicios de Fundamentia, aunque obviamente si tienen que hacer una infografía no va a fallar. Entonces me gustaría hablar de otras compañeros o empresas que hagan infografías que tú admires aquí en España o en Europa. Dime un par de compañeros o compañeras que hagan también bien su trabajo, y si tienes contacto con ellos o... A ver, en España hay ilustradores científicos. No hay mucho infografista científico, al menos que yo conozco. Sí, hay una página web también, Ilustraciencia. Ilustraciencia son, sobre todo, de ilustración. Es una página que da información para gente que quiere hacer ilustraciones de... ¿Y hay una persona detrás de eso? No, hay varios ilustradores pues, para ilustraciones de arqueología. Es verdad que algunas de esas ilustraciones pues igual ya empiezan a hacerse casi infografías, ¿no? Pero luego también, bueno, a mí, por ejemplo, yo sigo mucho trabajo de National Geographic, obviamente, ya sé que no es de Europa, pero bueno, yo te lo digo porque para que sea referencia, ¿no? National Geographic hace infografías fabulosas y son de temas, bueno, muchos de ellos son de temas científicos, ¿sí? Y se me encanta poner mucho cuidado ahí en ese trabajo, son muy rigurosos, muy bonitos, sí. Y bueno, también... Aunque no es exactamente infografía, me gusta mucho el trabajo de Miriam Rivera, así que hace cómics de ciencia. Y me parece que es otra manera de comunicar la ciencia divertida, que me hace muy amena. Sí. Pues mira, para mis colegas científicos, les diré que yo en los últimos 2 o 3 proyectos que he solicitado ya pongo un presupuesto para infografías, así que igual hablamos más adelante. De hecho... me llamó la atención en tu podcast, porque yo creo que es de las veces que más, en un podcast de ciencia, más veces he oído la palabra infografía. Sí, porque en varias entrevistas hablabas, pues es que las infografías de tu tesis, las infografías de tu paper y tal, y toma ya. Sí, yo sí que sabes. Nosotros, a ver, tenemos claro el valor de la infografía. Nosotros hemos contratado 2 o 3 veces los servicios de una empresita pequeña aquí en Barcelona, se llama Sub Studio, que en realidad son 2 chicos que estaban haciendo la tesis doctoral
Ajá. Y digamos que en sus ratos libres iban haciendo de eso. Sí. Son una pareja, Marta y Tony, y yo los conozco, son muy buenos, te pasaré el enlace, son muy buenos. Pero claro, han dado como ocupado de otras cosas. Ahora Marta también tiene otro trabajo, creo que Tony está más enfocado a eso. Y sinceramente pienso que nos han ayudado a publicar algún artículo de un impacto bastante bueno, y yo creo que las figuras fueron claves. Que no te quepa ninguna duda. Fueron claves no para... he visto eso, pero eso pasa un montón. Sí. Eso pasa muchísimo. De hecho, antes un cliente que me dice, hemos publicado trabaja para una universidad de Estados Unidos y su equipo tiene cientos de publicaciones. Dice, tenemos cientos de publicaciones, pero solo tenemos cuatro, ¿verdad? Solo tenemos 4 en las que nos han puesto de portada. Y son las 4 en las que tú nos has hecho las infografías. Y digo, hombre, pues gracias por decírmelo. Porque es que a las revistas cada vez les gusta más poner buenas infografías, y a veces te lo exigen y a veces te echan para atrás. Sí. Artículos porque las figuras no les han gustado, no son llamativas, son feas directamente o son incomprensibles. A mí me da pena, que los científicos tampoco tienen por qué ser infografistas, no tienen por qué saber de todo, pero explicarnos que es una realidad. La revista tiene que publicar cosas que gusten, y si tiene buenas infografías, pues gustan más, ¿no? Por eso yo creo que el tema del hecho de formar a científicos para que aprendan a hacer sus propias infografías, a mí me parece que es algo que es una buena labor por la ciencia. Y es que yo creo que la infografía se está convirtiendo en un nuevo lenguaje de la ciencia. O sea, teníamos el latín, ¿no?, para nombrar las especies. Teníamos las matemáticas en la estadística como otro lenguaje de la ciencia. Ahora tenemos el inglés. También está los tecnicismos de cada especialidad. Pero es que ahora la infografía se está convirtiendo en otro lenguaje de la ciencia, que es que la ciencia la usa constantemente, porque no puedes entender, muchas cosas no las puedes entender, ni las puedes explicar sin infografía. Pero al contrario de otros lenguajes de la ciencia, como la estadística o el latín o lo que sea, lo bueno de la infografía es que es un lenguaje que te abre a otras personas. No es un lenguaje que te cierra más la ciencia con todos los demás. Sí. O sea, si tú hablas de estadística y pues empiezas a hablar de conceptos estadísticos, te estás cerrando al mundo. La gente te va a entender menos. Sí. Si usas tecnicismos, menos todavía. Pero si usas una infografía, no solamente te van a entender los de tu especialidad, sino que te estás abriendo a los demás. Bueno, yo creo que también hay 2 ligas de infografía, ¿no? Hay una liga de infografía de divulgación muy básica para la gente sin formación en ciencia. Claro. Que es fundamental. Poníamos antes el caso del COVID y sobre todo lo que se explicó durante la pandemia. Y luego hay otra infografía especializada, que aunque sea especializada, la persona que va a revisar y evaluar ese artículo o ese proyecto, al final le tienes que digerir también un poco esa información. Claro, no todos los especialistas en lo mismo. Claro. Y bueno, yo también he evaluado proyectos y artículos, y si tú ves una figura 1, figura 2, despejadita, clarita, que el concepto te está claro, eso ya tiene medio camino hecho para que ese artículo sea aprobado, ¿no? Y eso es algo que los científicos nos tenemos que dar cuenta que merece la pena realmente invertir en esto, porque invertimos un montón de pasta en otras cosas para hacer los estudios lo mejor posible, de hasta 15.000 euros en añadirle una técnica más para demostrar por una tercera vía algo, y no nos gastamos dinero en eso, porque al final lo que se trata es de transmitir el conocimiento para que alguien se apoye en eso. Efectivamente, sí. Entonces, si tú haces un artículo fantástico, pero eso no llega a mucha gente y en ese escalón no se puede apoyar mucha gente, estás perdiendo proyección, ¿no? Sí, y esto yo creo que es parte de, ya no solo la infografía, ¿vale? La parte del trabajo del científico es la comunicación. La infografía es una de las maneras de comunicar, y yo creo que es fundamental. Yo creo que el típico científico, que ya no es tan típico, ¿no?, del científico un poco encerrado en su laboratorio, que solo publica papers y no está muy abierto al mundo, eso cada vez está más devaluado. Y es que no es bueno tampoco, porque no es bueno para la ciencia. La ciencia, como tú dices, tienes que darla a conocer, hacerla lo más abierta posible y lo más fácil de entender posible,
para que otros se puedan apoyar en ellas, otros científicos y la gente de la calle también la puede entender, ¿no? Hace poco leí sobre Henry Cavendish, que era un científico, por lo visto era creo que descubrió el hidrógeno o describió el hidrógeno, y era un tipo muy raro, muy poco sociable y se guardaba las cosas. Entonces, por lo visto, luego revisando sus trabajos tiempo después, se vio que muchas de las cosas que él había descubierto no las publicó, ni las dio a conocer, y luego, pues, por ejemplo, la ley de Ohm, él la había descrito antes, pero se la había guardado en un cajón. Del tío, pero... Entonces ya estaba muy ocupado, yo qué sé, haciendo qué, ¿no? Y entonces es como un ejemplo extremo, ¿no? Pero es que hoy en día ni tal cantidad de información que ya no es solamente si la guardas en el cajón, es que tienes que publicarla, pero tienes que publicarla bien. Tienes que publicar un paper, pero tiene que ser un paper comprensible, bonito, fácil de decidir. Luego, aparte, si tú lo comunicas, pues en un podcast, si lo comunicas en, yo qué sé, en este podcast muchas veces tú traes a gente que cuenta lo que hace, pero bueno, te lo cuenta de una manera un poco más digerible, más... Sí, pero, por ejemplo, dedicar un podcast a contar un artículo, yo creo que eso mataría a esa gente. Aunque luego, ahora estoy aprendiendo que hay mucha gente que se pone los podcasts para dormir. Oye, no, para quedarse durmiendo, mejor no pienses en ello. Entonces, igual meter ahí algún podcast aburrido no estaría mal. Bueno, siempre digo que no quiero hacer estas entrevistas muy largas, pero la verdad es que estoy muy a gusto contigo y ya se nos alarga mucho. Hace un buen rato he dicho para terminar. Bueno, esas son las características de mis entrevistas, que digo, venga, para terminar, y después digo 20 minutos. Ratitos de fintes tendría que llamarse ratazos de terminar. Un buen rato, sí. Pero ahora sí, ya quiero hacerte una última pregunta que tenía aquí apuntada. Vale. Y que tengo curiosidad, y es que tú tienes una formación de científico, licenciatura en biología, en bioquímica, y estás trabajando en infografía científica, y has tocado muchos palos. ¿Cuál es el tema científico que más te apasiona? Que cuando te encargan algo de eso, dices, guau, qué pasa, que este tema me lo sé, aparte me encanta documentarme de esto, y me flipo. ¿Qué voy a salir? Por la tangente. Porque los que más me flipan son los que no me espero. O sea, cuando me llega alguien con una cosa rarísima de la que no he oído hablar nunca, y veo que es buenísimo, que tiene muchísimo potencial, que me parece una maravilla, es que eso me encanta. Pero suelen ser de temas biomédicos o temas de naturaleza. Tampoco igual. Dime algún tema que últimamente te haya molado trabajar en él. Pues mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Una empresa, Cesian se llama, que está en Bilbao y que tienen una especie de brazalete con electrodos para personas que por un ictus se les ha muerto unas neuronas que controlaban el movimiento del brazo. Entonces, estos han inventado un brazalete, eso se puede rehabilitar. Puedes conseguir que tu cerebro haga que otras neuronas se dediquen a mover ese brazo. Pero para eso hay que buscar las conexiones. El cerebro tiene que encontrar nuevas conexiones que lleguen hasta el brazo. Es una novedad complicadísima. Pero tú le tienes que enseñar al cerebro. Y entonces esto lo que han hecho es un brazalete que te lo pones en el antebrazo y que tiene unos electrodos, un montón de electrodos muy precisos que puedes llegar a hacer movimientos con el brazalete. Tú no los piensas, o sea, ellos ponen una tablet y dicen, ahora agarra el vaso. Entonces la mano te lo agarra y ya está. O sea, entiendo que desde ese brazalete se emiten unos impulsos nerviosos que activan esas impulsos eléctricos que activan el músculo. Activan el músculo para que haga una serie de movimientos complejos. Sí, pero el brazalete, ¿quién lo controla? Lo controla la tablet. Pero el objetivo no es que tu brazo lo controle la tablet. El objetivo es que tu cerebro aprenda a volver a controlar el brazo. Entonces, a base de repetir, tú tienes que estar pensando, quiero coger ese vaso. Sí, entonces, tu mano coge el vaso. En realidad, quien ha mandado esa orden es la tablet a través de los electrodos. Pero si tú, muchas veces, piensas, quiero coger ese vaso, se generan las conexiones. Se termina generando las conexiones para que tu cerebro encuentre la manera de coger ese vaso. Relaciona ese movimiento que ya se está haciendo, porque lo ha mandado esos electrodos, con la orden que el cerebro está intentando desesperadamente mandar. Buenísimo. Y al final,
le quitas el brazalete y coge el vaso, que antes no podía. Eso me parece, yo cuando lo contaron, flipé, y digo, ¿y estáis implicados? Es genial. Haciendo esto. ¿Y esto, has hecho una infografía de eso? Sí. Pues muy bien, la tienes que pasar. Sí, la pondremos ahí entonces, ¿vale? Sí, explicando cómo funciona esto y cómo se generan esas nuevas conexiones neuronales. Bueno, pues ahora sí, vamos a dejarlo aquí, que haya mucha suerte en tu clase. Yo me voy a quedar un ratito y muchas gracias por todo. Nada, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.